En su discurso al presidente estadounidense Joe Biden, ha señalado al retorno de 4 profetas y ha expuesto la mayor mentira de todos los tiempos, máscaras realistas falsas y órdenes reales monárquicas emitidas por muertos, y la muerte de 500 millones de adultos por cada billón de la población mundial adulta. ¿Cómo sucederá esto? Todo esto, otras noticias apocalípticas y otras maravillas, las encontrarán en esta declaración emitida por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, escrita bajo fecha el 12 de junio del 2022. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 12 de junio del 2022, cuyo título: del Imam al-Mahdi al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, y que las oraciones y la paz del Señor sean con todos los profetas y mensajeros de Dios, desde el primero de ellos hasta el último, el iletrado profeta Mohammed, el mensajero de Dios. Que Dios los bendiga a todos, y que sean sobre aquellos que siguieron sus llamadas a la adoración de Dios solo, sin asociarle nada. Hasta el día del juicio final, no hago diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y soy de los sumisos a Dios. Oh respetado presidente estadounidense Joe Biden, sé honesto con Dios, con tu pueblo y con tu mundo. Según lo que escuchamos en los medios de comunicación, usted hará una visita oficial a Arabia Saudita. Un saludo cordial y bienvenido seas a la península arábiga. Y no te culpo por reunirte con Mohammed bin Salman, puesto que ya no tienes derecho a condenar al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. En caso de que sea cierto que los parientes próximos del periodista Jamal Khashoggi abdicaron, los parientes más cercanos del que fue asesinado de forma injusta, puesto que Dios otorgó autoridad a sus parientes cercanos, defensores legítimos de sangre del asesinado. Y estos son sus familiares cercanos, y los parientes próximos son los defensores legítimos del que fue asesinado injustamente. Y Dios les ha dado la autoridad legítima exclusivamente a ellos para consentir y solicitar la retribución o aceptar la indemnización grave del asesinato intencionado de la víctima graveada. Y será grave entre paréntesis alta, con predeterminación de insistencia y deliberación. Dado que el asesinato es de diferentes grados, uno de estos grados es matar por error sin intención. A este grado le corresponde una indemnización solo para un alma. Y también el asesinato en un momento de furia intensa y reacción desproporcionada ante una bronca repentina. En este caso se duplica. Y hay el grado de un asesinato preorganizado, y el asesino comete el crimen a sangre fría. Esto se conoce como uno de los delitos más graves en penalización, como le suelen llamar, con previo estudio a los pasos de la víctima e insistencia de matar. Y cualquiera que fuese asesinado de forma injusta, Dios ha otorgado a sus parientes próximos la autoridad de reclamar los derechos de sangre del asesinado. Ya sea un juicio de retribución de alma por alma, entre paréntesis vida por vida, o de almas por alma, entre paréntesis de vidas por vida, en el caso de un acuerdo conjunto de varias personas para matar un alma de forma transgredientemente injusta. Os lo repito diciendo, Dios ha otorgado al pariente próximo del asesinado una autoridad clara, de acuerdo con las palabras del Dios Todopoderoso. Y no matéis a nadie que Dios haya hecho inviolable,
a menos que sea por derecho. Si alguien muere habiendo sido asesinado injustamente, damos autoridad a su pariente próximo, pero que no cometa ningún exceso en matar, pues realmente su derecho ha sido amparado. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. Si los parientes próximos defensores legítimos de la sangre del difunto abdican sin coacción del gobernante y aceptan la indemnización de sangre del asesinado injustamente, aquí ya no tienes derecho ni usted ni nadie más a juzgar a quienes lo asesinaron injustamente, puesto que la autoridad legítima en el Sagrado Corán es para los parientes próximos defensores de los derechos de sangre del asesinado, siempre que no sean obligados a abdicar a cambio de la indemnización. Pero, respetado presidente de los Estados Unidos Joe Biden, la maravilla de las maravillas es su visita a Arabia Saudita para encontrarse con un hombre que ya ha muerto. Entonces, ¿cómo es que nos llegan noticias de los medios de comunicación estadounidenses y de la Casa Blanca que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden organiza una visita oficial a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, quien murió ya hace meses? Dios lo exterminó mediante el COVID más letal, a una velocidad más rápida que un abrir y cerrar de ojos. Así es como entró en un estado de coma clínica, hasta cuando Dios quiera, luego morirá. Y antes de que Dios exterminara a Mohammed bin Salman, ha habido para él un desafío y una advertencia del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, que tuvieron lugar el 15 de enero del presente año. Toda la historia está registrada en el siguiente enlace. El desafío que fue para el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman consistía en que ejecutara mi orden de liberar a mis ansar, entre paréntesis partidarios, de las prisiones del reino de Arabia Saudita, a quienes encarceló de forma transgredientemente injusta, por nada más sino que llamaban a la adoración de Dios solo, sin asociarle nada, y para lograr la realización de la paz mundial entre los pueblos de los humanos, y para lograr la convivencia pacífica entre el musulmán y el incrédulo, y eliminar la opresión del hombre a su prójimo, independientemente de la creencia del hombre, ya sea el incrédulo musulmán, cristiano, judío o ateo. No hay coacción en la religión de Dios, así pues, el que quiera creer que crea, y el que quiera negarse a creer que no crea. Nuestro deber ante Dios es transmitir su mensaje, y a Dios el ajuste de las cuentas. Y Dios nos ha mandado a que seamos justos y equitativos entre todos ellos, en los derechos sociales y en las oportunidades laborales, excepto en el poder judicial, por lo que cada uno tiene su propia religión y creencia, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. No rehuyas estar con los que invocan a su Señor mañana y tarde, por deseo de agradarle. No quites los ojos de ellos, por deseo del ornato de la vida de acá. No obedezcas a aquel cuyo corazón hemos hecho que se despreocupe de nuestro recuerdo, que sigue su pasión y se conduce insolentemente. Y di, la verdad viene de vuestro Señor, que crea quien quiera, y quien no quiera, que no crea. Hemos preparado para los impíos un fuego, cuyas llamas les cercarán. Si piden socorro, se les socorrerá con un líquido como de metal fundido, que les abrasará el rostro, mala bebida y mal lugar de descanso. Quienes en cambio crean y obren bien, no dejaremos de remunerar a quienes se conducen bien. Para esos serán los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos, se les adornará allí con brazaletes de oro, se les vestirá de satén y brocados verdes, estarán allí reclinados en divanes. Qué agradable recompensa y qué bello lugar de descanso. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Más bien, no hay coacción de los siervos sobre otros, obligándoles a adorar a Dios en oraciones por compulsión, puesto que Dios no y nunca aceptará la adoración de un siervo forzado por otro, obligándole a adorar a Dios solo, sin asociarle nada, gloria a Él, dado que Dios no acepta la servidumbre de los que le adoran por temor a otro, que no sea Él, glorificado y ensaltado muy por encima de lo que le asocian, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Solo quien crea en Dios y en el último día, establezca el salat, entre paréntesis oración obligatoria, entregue el zakat y no teme sino a Dios, permanecerá en las mezquitas de Dios, y así podrán ser de los que están guiados. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. ¿Acaso Dios preparó el fuego del infierno en vano? Gloria a Él. ¿O es que preparó en vano también un paraíso cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra? Más bien, el paraíso es para aquellos que le son agradecidos y el infierno es para aquellos que se niegan a creer, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Realmente han caído en incredulidad quienes dicen, Dios es el Mesías, hijo de María, cuando fue el Mesías quien dijo a los hijos de Israel, adorad a Dios mi Señor y el vuestro, quien asocie algo con Dios, Dios le vedará el paraíso y su refugio será el fuego. No hay quien auxilie a los injustos. Y han caído en incredulidad los que dicen, Dios es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. Es que no van a volverse hacia Dios y le van a pedir perdón. Dios es perdonador y compasivo. El Mesías, hijo de María, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan. Di, adoraréis aparte de Dios lo que no puede traeros ni perjuicio ni beneficio. Dios es quien oye y quien sabe, verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم. En cuanto a los derechos humanos, Dios nos ha ordenado a que debemos tratar bien con justicia y equidad a los incrédulos que no nos hayan combatido a causa de la religión de Dios, el Islam, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso.
Dios no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Dios ama a los que son equitativos. Los que sí os prohíbe Dios que es que toméis como aliados a los que han combatido contra vosotros por causa de la religión, y os han expulsado de vuestros hogares, o han contribuido a vuestra expulsión. Quienes les toman como aliados, esos son los injustos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Y Dios mandó al gobernante creyente en el Dios Todopoderoso que hiciera bien a su prójimo el gobernado, independientemente de su religión, dado que en la religión de Dios, el Islam, no hay coacción de adorar a Dios de manera fortuosa, por temor a otros siervos semejantes, puesto que ustedes tienen su religión y yo la mía, y lo que adoran fuera de Dios no les impedirá el castigo de Dios, ni en esta vida mundana ni en la otra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Di, se me ha ordenado que adore a Dios con sinceridad, ofreciéndolo solo a Él la adoración, y se me ha ordenado que sea el primero de los sometidos. Di, temo si desobedezco a mi Señor el castigo de un día trascendente. Di, yo adoro a Dios con sinceridad, ofreciéndolo solo a Él mi adoración. Así pues, adorad lo que queráis fuera de Él. Di, los perdedores serán los que se hayan perdido a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. ¿No es esa la clara perdición? Tendrán sobre ellos las sombras de fuego y por debajo aún más sombras. Así es como Dios infunde temor a sus siervos. Siervos míos, temedme. Los que se apartan de la adoración de los tagut, entre paréntesis Satanás, y se vuelven a su Señor tendrán la buena noticia. Anuncia a mis siervos la buena nueva. Aquellos que escuchan la palabra y siguen la mejor de ella, esos son los que Dios ha guiado, y esos son los que saben reconocer lo esencial. ¿Acaso aquel sobre el que ha de cumplirse la palabra del castigo, puedes tú salvar al que está en el fuego? Sin embargo, los que temen a su Señor tendrán estancias sobre las que habrá otras estancias construidas, por debajo de las cuales corren ríos, promesa de Dios, y Dios no falta lo prometido. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العظيم. De hecho, los derechos tanto del creyente como del incrédulo son iguales en justicia y reservadas en el decreto libro de Dios del Gran Corán, sin distinciones raciales, étnicas ni sectarias. Más bien, depende de nosotros transmitir la llamada a la adoración de Dios solo, sin asociarle nada, y sobre Dios el ajuste de las cuentas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Por eso extiende la llamada a ser recto como se te ha ordenado, no sigas sus deseos y di,
Creo en los libros que Dios ha hecho descender, y me ha sido ordenado hacer justicia entre vosotros. Dios es nuestro Señor y vuestro Señor. Para nosotros serán nuestras obras, y para vosotros las vuestras. No hay discusión entre nosotros. Dios nos reunirá y el retorno es hacia Él. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. Oh presidente de los Estados Unidos Joe Biden, soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Dios me ha elegido ser su califa sobre el mundo entero. Y digo sobre el mundo entero, sobre todas las tierras y los mares del planeta, para acabar con la opresión del hombre sobre su prójimo. Y Dios mandó a los mundos que obedecieran a su califa. Y Dios no hizo de la muerte del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, sino una lección para quienes reconsideran de entre los líderes ejecutivos de todo el mundo, ya sean árabes o no árabes en los mundos. Oh presidente de los Estados Unidos Joe Biden, no es que sea el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani un califa de los hombres, entre paréntesis, elegido por la gente, más bien un califa de Dios el Uno, el Omnipotente, entre paréntesis, elegido por Dios. Entonces, ¿qué pensáis de Dios el Señor de los mundos, si Nasser Muhammad al-Yamani fuera ciertamente de los veraces, al decir que es el califa de Dios, el imam al-Mahdi sobre el mundo entero? ¿Acaso Dios siempre cumple con su voluntad? Puesto que Dios ha ordenado a su califa a que ponga una pierna sobre la otra y dejara que él se encargue de los que desobedecen el mandato de Dios, a obedecer su califa para que les someta su mandato, mediante su divina guerra cósmica y coroniana, la promesa de Dios en su libro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Porque no es una recitación que hace que las montañas anden, o que la tierra se abra o hablen los muertos. Por el contrario, Dios tiene el mando de todo. ¿Acaso no saben los que creen que si Dios quisiera guiaría a todos los hombres? La desgracia no dejará de golpear a los que se niegan a creer o de rondar cerca de sus hogares a causa de lo que hicieron, hasta que la promesa de Dios llegue, pues ciertamente Dios no falta lo prometido. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Y eso es Tanaush, antes del paso del gran planeta Sahar, quien causará un eclipse celestial, obstaculizando a todo el firmamento celestial de la Tierra, a partir de su amanecer desde el sur de la Tierra, y que provocará que el Sol amanezca desde el oeste. Entre paréntesis, cambiará el sentido giratorio de la Tierra. Anteriormente hemos detallado esto en declaraciones al detalle, en la declaración de la física cosmológica hipotética, e hicimos que el preguntante hipotético sea el expresidente Bush el Pequeño, y el que responde el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y la declaración del diálogo hipotético fue entregada al despacho del presidente Bush el Pequeño, en el momento de aquel entonces, y recibimos la respuesta de que la declaración fue entregada a su despacho y que será presentada al presidente estadounidense George W. Bush. Oh respetado presidente estadounidense Joe Biden, ni tanto China como Rusia ni América, ni todos los líderes ejecutivos de los diferentes países de los mundos, junto a sus respectivos pueblos, tienen poder para hacer frente a la guerra de Dios que me hizo ser su califa sobre el mundo entero. Y Dios no hizo del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, sino una lección y una exhortación mundial para los demás líderes ejecutivos mundiales.
dado que fue injusto consigo mismo al atreverse a librar una guerra en contra de mi llamada, y encarcelar a mis ansar, entre paréntesis partidarios sauditas en el reino de Arabia Saudita, y arrojarles en la prisión de forma transgredientemente injusta. En cualquier caso, no puedo explicarte toda mi llamada en una sola declaración, puesto que mi llamada está a punto de cumplir 18 años y he tenido mucha paciencia a lo largo de este periodo, por si quizás Dios guíe a los mundos. Pero no se guiaron sino unos pocos de los que se interesan en buscar el sendero de la verdad, entre paréntesis, Dios el Creador, quien los creó para adorarle a Él solo, sin asociarle nada. Oh presidente de los Estados Unidos Joe Biden, y todos los líderes ejecutivos mundiales en los diferentes tronos de todos los países, así como sus pueblos respectivamente, les enseñaremos la razón del por qué los líderes del mundo y sus respectivos pueblos no están siendo guiados aún. Así pues, que sepan con certeza que Dios, gloria a Él, no creó a sus siervos para buscarles y guiar sus corazones, más bien creó a sus siervos para que busquen el verdadero camino hacia la verdad, entre paréntesis, Dios su Creador. Ese es Dios, el Señor de los mundos. La vista no le alcanza, pero Él abarca toda visión. El que está sentado en el trono de su grandioso reino, Él creó a sus siervos para que le adoren solo a Él, sin asociarle nada. Y Dios mira en los corazones de sus siervos, ¿qué es lo que están buscando? Así que cualquier siervo que hace uso de razón para buscar el camino de la verdad a Dios, entonces es un deber de Dios guiarlo al camino del pregonero de Dios, quien llama con una clara visión procedente de Dios, si se encuentra en su generación y en su mundo. Y si ya no hay ningún pregonero que llama a la adoración de Dios solo, con una clara visión procedente de Dios en su generación y en su mundo, aquí el buscador de la verdad lo elige Dios como un imán para la gente, y le aumenta más el conocimiento de su libro sobre todos los eruditos de la nación en su era. Y Dios me ha elegido ser un imán para la gente, por lo que me ha hecho ser imán de todas las naciones y un califa sobre todo el mundo. Y lo repito diciendo, y Dios me hizo ser su califa sobre el mundo entero, en todas las tierras y los mares del planeta. Oh Joe Biden, sé de los agradecidos a Dios y te otorgará más honor a tu propio honor. Sé un buscador de la verdad y visite Arabia Saudita lo antes posible. Visita Arabia Saudita para reunirte con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Así para que estés a su lado mientras él está en estado de coma y sumergido en las profundidades de la muerte clínica. No oye, ni ve, ni habla, está totalmente inconsciente, sumergido en medio de la muerte clínica, es decir, totalmente muerto. Y le advertí que si desobedecía el mandato de Dios y de su califa, el imam al-Mahdi, que sin duda Dios lo exterminará mediante el COVID de la muerte directa, en un abrir y cerrar de ojos o incluso más rápido. Y luego se desvanecerá cayendo inconsciente, entrando en estado de muerte clínica, sin escapatoria alguna de la misma. Entonces Dios le cogió con una sola sayha, sé y será sin que sea repetida. Y me pregunto, ¿veremos a Joe Biden y Mohammed bin Salman aparecer en una conferencia de prensa mundial ante los ojos de todo el mundo? Si esto sucede, pongo a los árabes como testigos y a todos los países de los no árabes en los mundos, que no soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi. Y esto no pasará a menos que Joe Biden tenga la capacidad de resucitar al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y le devuelva la vida después de haber sido muerto, y sé con certeza que Joe Biden sabe que no puede resucitar a los muertos. ¿Quién es este que sea capaz de resucitar a los muertos, sino por milagro de Dios para que le sea una señal de ratificación de su Señor, como la señal con la que Dios ratificó a su mensajero, el Mesías Jesús, hijo de María? Que la oración de Dios y su paz sean con él, y su madre la veraz y santa Virgen María, que Dios les bendiga a todos y les conceda paz. Y les anuncio las buenas noticias a los cristianos que lo aman, y a sus amados los justos de entre los musulmanes, del retorno del mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María, y el mensajero de Dios Elías, y el profeta de Dios Idrís, y el profeta de Dios Eliasa, y una sorpresa con ellos,
que las bendiciones y la paz de Dios sea con todos ellos. Pero esto después de que se haga realidad la palabra de Dios decretada sobre los criminales malhechores. Aparecerá el siervo de Dios y su mensajero, el Mesías Jesús, hijo de María, el siervo de Dios y su mensajero, y todavía posee los milagros con los que Dios le apoyó antes, y que negará ser el Hijo de Dios el Todopoderoso. Más bien, el siervo de Dios y su mensajero, que las bendiciones de Dios y la paz sean con él, y con su madre la Santísima Virgen María, que Dios les bendiga y les conceda paz. Amén. Oh estimado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, o serás un mentiroso ante los ojos de los mundos, o serás veraz ante los ojos de los mismos. Así pues, insiste en visitar urgentemente el reino de Arabia Saudita en busca de la verdad. Oh Joe Biden, si usted es un mentiroso, entonces consentirás que sea una visita silenciosa, como te lo van a dictar los desviantes y ocultadores de la verdad, de entre la familia Al-Salman y sus aliados, para que tu visita sea sin rueda de prensa, en voz e imágenes en vivo, ante los medios de comunicación a nivel mundial de Mohammed bin Salman y Joe Biden. Así que tenga cuidado a que vayas a aceptar una visita sin rueda de prensa, y que luego la familia Al-Salman y su aliado Trump le convertirán en una broma y se burlarán de ti al encontrarte con el actor enmascarado que juega el papel de la persona del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Entonces, si aceptas cancelar la conferencia de prensa, aquí todo el mundo sabrá que el presidente estadounidense Joe Biden es un mentiroso si accede a una visita sin conferencia de prensa en vivo. Más bien, tiene que ser una conferencia de prensa en voz e imágenes audible para los espectadores en las pantallas de los medios de comunicación, en las que saldrá el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, en voz e imagen en vivo audible a través de los canales satelitales mundiales, en las que saldrá el príncipe heredero hablando en directo, como nos tiene acostumbrados a hacer, siendo un filósofo que habla en árabe en inglés. Dado que el pueblo árabe saudita, así como todos los pueblos árabes, reconocerán la voz del que va a ofrecer la conferencia de prensa, si va a ser realmente Mohammed bin Salman o alguien que se pone la máscara realista de alta precisión de la imagen del rostro de Mohammed bin Salman para jugar su papel en sus meetings internacionales locales. Quizás al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le gustaría decir: «Qué asombroso eres, oh Nasser Mohammed al-Yemeni». ¿Acaso la familia de Al-Salman bin Abdulaziz bin Saud subestiman las mentes de los líderes de los mundos y sus pueblos con rostros enmascarados, entre paréntesis máscaras realistas del rey Salman y su príncipe heredero Mohammed bin Salman en sus mítines oficiales? ¿Cómo es que el joven adolescente Khalid bin Salman bin Abdulaziz, viceministro de Defensa, engaña a los líderes del mundo tanto de árabes y no árabes, con rostros enmascarados realistas en imagen para el espectador? Pero ciertamente, sin duda, el tono de la voz revelará a cualquier persona enmascarada. Entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni, le responderá diciendo: «Dios santo, sí, así es. Su Alteza Real Salman bin Abdulaziz murió a causa del coronavirus, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha sido exterminado mediante la cepa del COVID más letal, a principios de febrero de este año 2022. Pero el joven adolescente, el príncipe Khalid bin Salman, el líder de la mayor mentira en la historia de la humanidad, utilizó los rostros enmascarados del rey Salman y su príncipe heredero Mohammed bin Salman, y los episodios de las actuaciones montadas del rey Salman y su príncipe heredero Mohammed bin Salman continúan menospreciando la mente de las personas. Así quizás Mohammed bin Salman se despierte de su estado de la muerte clínica. O a la espera de que Trump regrese al trono de la presidencia estadounidense para asignar a Khalid rey de Arabia Saudita, entonces Dios se interpondrá entre ellos y el objeto de su deseo, como ocurrió antes con sus semejantes, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman casi iba a convertirse en rey, estaba cerca, muy cerca de hacerlo, y si Dios lo hubiera dejado con vida, hasta el estallido de la guerra ruso-ucraniana.
y las circunstancias de la guerra ruso-ucraniana le habrían ofrecido a Mohammed bin Salman su ascensión al trono de Arabia Saudí en bandeja de oro, entregada por el presidente estadounidense Joe Biden y los presidentes europeos, a sus despechos, por las condiciones impuestas por la guerra, tanto los que le aborrecen como los que le aman de entre ustedes, y los que le odian antes habían puesto los derechos humanos en general detrás de sus espaldas en cualquier otro caso que no sea el del periodista Jamal Khashoggi. Pero Dios se interpuso entre Mohammed bin Salman y lo que él tanto había deseado, entre paréntesis, ser rey. Y eso por exterminarle mediante el COVID de la muerte clínica. Es cierto que Dios es fuerte, poderoso, y lejos de eso, muy lejos, y juro por Dios, el Señor de la tierra y los cielos, que Dios ha exterminado al príncipe heredero de Arabia Saudita mediante el COVID más letal, el COVID de la muerte directa y sin escapatoria, con una sola orden más rápida que un abrir y cerrar de ojos, justamente antes de su viaje a Pekín para asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. Así es como dejó plantado al presidente chino Xi Jinping en su cita prevista con él por culpa del COVID, la firme y sólida estratagema de Dios, por lo que le metió en las inmersiones de la muerte clínica al principio de su infección y que luego morirá. Entonces, ¿quién es este que tenga el poder de resucitar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman al Saud de su muerte? Quizás al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le gustaría decir: si lo que dices es verdad, ¿quién es este que va a resucitar a Mohammed bin Salman? Para hablar junto al presidente estadounidense Joe Biden, en vivo con voz e imagen, en la conferencia de prensa, como se suele hacer en los protocolos de las visitas oficiales de los jefes estados mundiales, sobre todo cuando la visita llega tras una disputa, una riña o una ruptura entre los dos estados. Entonces, es necesario dar una rueda de prensa y no callar el asunto. Más bien, una conferencia de prensa transmitida en vivo con voz e imagen para que lo vean los pueblos de todo el mundo. Después de la hospitalidad al presidente estadounidense y a la delegación que lo acompaña de funcionarios estadounidenses y periodistas de los medios, bajo la hospitalidad del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Pero, oh Nasser Mohammed al-Yamani, es asombroso el asunto de la familia al-Salman si usted es uno de los mentirosos, dado que este es un tema que se resuelve rápidamente, y no es una condición para que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esté presente para que Mohammed bin Salman se vea obligado a comparecer en la rueda de prensa. Pero si eres un mentiroso, oh Nasser Mohammed al-Yamani, es muy fácil exponerte. Porque puede la familia al-Salman misma exponerte en tan solo unos minutos. El príncipe Mohammed bin Salman aparecerá para hablar sobre cualquier tema nuevo que ocurrió durante y después del mes de febrero del 2022, como por ejemplo hablar de la guerra ruso-ucraniana y hacer una llamada a Rusia y Ucrania para que detengan la guerra y negocien la paz entre los dos países para así mantenerla después. O sobre cualquier tema nuevo en la actualidad que haya tenido lugar en la escena mundial después de la fecha del 3 de febrero del 2022. Qué fácil sería exponerte, Nasser Mohammed al-Yamani, si fueras uno de los mentirosos. Es concebible que el joven adolescente Khalid bin Salman pudiera reírse de los líderes que visitaron Arabia Saudita después de la muerte del príncipe heredero Mohammed bin Salman. En cuanto a los no árabes, Khalid bin Salman puede engañarles fácilmente, a menos que se celebre una conferencia de prensa con voz e imagen en vivo. En cuanto al diálogo silencioso entre los jefes de Estado no árabes, hay quienes no pudieron distinguir entre la voz de Mohammed bin Salman y la de Khalid bin Salman. En cuanto al pueblo árabe saudí y a sus seguidores entre los pueblos árabes, pronto se darán cuenta de que la voz del que habla no es la voz del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Da igual si sea el actor enmascarado Khalid bin Salman mismo u otro que no sea Khalid bin Salman. La suplantación de la persona enmascarada se revela por el tono de voz de Mohammed bin Salman cuando aparecerá en voz e imagen en vivo, hablando de cualquier suceso nuevo en la actualidad mundial, que tuvieron lugar después de la fecha de su anuncio de la muerte de Mohammed bin Salman por muerte clínica,
entonces qué fácil será exponerte, oh Nasser Mohammed al-Yamani, si eres uno de los mentirosos. Luego el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, responderá al presidente estadounidense Joe Biden diciendo: Dios santo sí. Si Nasser Mohammed al-Yamani fuera uno de los mentirosos, entonces qué fácil sería exponerle. Y digo: oh Dios santo sí, estimado Joe, la familia al-Salman bin Abdulaziz puede exponerme en unos minutos si fueran de los veraces. Incluso pueden destruir la veracidad de mi llamada tan pronto como aparezca al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con voz e imagen, hablando sobre nuevos temas que ocurrieron después del 3 de febrero del 2022. Pero solo pueden hacerlo en un solo caso si pudieran resucitar al rey Salman y Mohammed bin Salman. Asimismo, el viceministro de Defensa Khalid bin Salman seguramente encontrará su merecido destino. Dios lo exterminará mediante el COVID de la muerte del que no hay escapatoria, con una orden de Dios que supera la velocidad de un abrir y cerrar de ojos, puesto que es de los que ocultan el signo de exhortación y de lección para los líderes de Estado del mundo entero. Más bien, Khalid bin Salman es un criminal tiránico, más rebelde y transgresor. ¿Cómo es que emite órdenes de ejecución en nombre de los muertos, rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, mientras están entre los muertos, y Khalid bin Salman está lejos de emitir órdenes, y él ni siquiera está en la imagen del poder, mientras que son sus órdenes? E inevitablemente encontrará su merecido destino si Dios no lo ha matado aún, puesto que no puede escaparse de la voluntad de Dios donde quiera que esté. De hecho, Khalid bin Salman, el adolescente joven e imprudente, es un gran criminal tiránico, el más rebelde y transgresor, y no podrá escapar a la intriga de Dios, el subyugador, puesto que es uno de los que se sienten estar seguros ante la intriga de Dios, y sólo la gente perdida siente estar segura ante la intriga de Dios. Y le anuncio al ser más malvado, el expresidente Donald Trump, un castigo procedente de Dios que se ejecutará a una velocidad más rápida que la de un abrir y cerrar de ojos. Y nuestra fetua ya precedió con la verdad desde hace 2 años, que le dije a Mohammed bin Salman, el aliado de Trump, que ya veremos quién es el rey de la soberanía, que da el dominio a quien quiere y se lo quita a quien quiere, y da poder a quien quiere y humilla a quien quiere. ¿Acaso es el expresidente estadounidense el ser más malvado, Trump? ¿O Dios, el rey de la soberanía, quien da el poder a quien quiere, y le quita el poder a quien quiere, y honra a quien quiere, y humilla a quien quiere? Qué pena siento por el pueblo árabe. ¿Acaso Dios desvió sus corazones y cegó sus percepciones? Hasta los rebaños saben que el príncipe heredero saudí está ausente de la escena política desde hace casi 5 meses. Y solo se ven vídeos mudos, a pesar de las visitas de presidentes árabes y no árabes, una tras otra, y Mohammed bin Salman no dio ni una conferencia de prensa, ni con uno de ellos, a pesar de que ama aparecer en los medios con su filosofía, y esto está en su derecho. Pero como las visitas son solo actuaciones falsas y no hay presencia del rey Salman, ni tampoco Mohammed bin Salman está vivo, sino que se trata simplemente de montajes dirigidos por Khalid bin Salman para los presidentes que visitaron Arabia Saudí en los últimos meses. Algunos de ellos están al corriente del tema y han recibido un cuantioso cheque por su silencio, impulsando su economía, y de entre ellos hubo presidentes no árabes que tal vez no pudieron distinguir entre la voz de Mohammed bin Salman y la voz de los que se hacen pasar por Mohammed bin Salman. Así que tenga cuidado, oh presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a que seas una víctima de sus bromas, entre paréntesis falsos montajes. Insisto en que se realiza una rueda de prensa en las que aparecerán los dos en vivo y en directo, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Si no lo hacen y no lo harán, entonces teman a Dios el severo en castigar. Oh líderes mundiales, ¿quién apartará de vosotros el COVID de la muerte directa que está destinado especialmente a vosotros? Dios destruirá mediante la cepa más letal del coronavirus a quien Él quiere de entre ustedes,
en un abrir y cerrar de ojos, o incluso más rápidamente que eso cuando se emita la orden de Dios, el uno, el subyugador. No podréis contener la intriga de Dios más rápida que un abrir y cerrar de ojos, así como vuestros pueblos no podrán contener las guerras de Dios cósmica y coroniana. Y el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni, ya anunció previamente el tsunami de las cepas sanguíneas, el COVID más letal, que someterá tanto a China como al mundo entero. Y lamento mucho que el nuevo virus venga del lejano oriente de China, se extenderá en toda China y luego al resto de los mundos. Una firme y sólida estratagema de Dios, cuyas víctimas mortales de entre los adultos y mayores de edad llegarán a ser 500 millones de cada 1000 millones, a pesar de la arrogancia de China y la altividad de su presidente Xi Jinping. Anunciarán a los mundos la pérdida del control sobre los soldados de Dios de la nueva cepa del coronavirus, marcados y amaestrados instintivamente para abrir una puerta de gran tormento global. Y son ya muchas las veces que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni, les advirtió de la brutalidad de los sangrientos enjambres de sangre, y que son los soldados de Dios los vencedores en su guerra mundial. Y lo que pasó antes no es sino maniobras coronianas, y les advertí de su próxima guerra mundial violenta, y les advertí de una estratagema de Dios cuyo final será firmemente sólido, invadiéndoles con poder de las palabras de Dios el poderoso, el sabio, y previamente les hemos anunciado por orden de Dios el desafío de saber científicamente su origen, desde la primera declaración que fue emitida acerca de los soldados de Dios del coronavirus el día del 5 de marzo del 2020. Y hemos detallado su estratagema al detalle en la serie de declaraciones acerca del coronavirus, en la portada de nuestra página web, la página web oficial del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni, de las grandes noticias apocalípticas. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que tirarán todas vuestras vacunas a la basura, como ya les habíamos prometido desde el principio del asunto, y que no y nunca encontrarán una solución para ustedes, excepto la oración y la súplica que les habíamos escrito en la declaración cuya fecha, el 19 de mayo del 2020, con el siguiente título: La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Puesto que no queréis creer al califa de Dios sobre vosotros, Nasser Mohammed al-Yemeni, el pregonero de la verdad procedente de vuestro Señor, que llama a la adoración de Dios solo sin asociarle nada, sino con un castigo doloroso. Y Dios no ha sido injusto con vosotros, sino que vosotros lo han sido consigo mismos, puesto que la mayoría de los mundos no están interesados en buscar la verdad procedente de su Señor. Entonces, ¿cómo los va a guiar Dios? Dado que Dios solo guía a los que están interesados en buscar el camino de la verdad hacia su Señor, para que Dios guíe sus corazones, y luego les da luz con la que ven la luz de la verdadera declaración del Gran Corán, del Califa de Dios, el imam de las naciones a nivel mundial de todos los pueblos, el Califa de Dios sobre el mundo entero, vuestro hermano el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni. Y les anuncio a aquellos que ocultan, desvían y se esforzan por dejar sin efecto los signos de ratificación del castigo de Dios para los mundos. Asimismo les anunciamos un castigo de Rish muy doloroso, más severo que el de para los negligentes, y ya sabrán los que fueron injustos a qué lugar definitivo habrán de volver. Y me refiero a aquellos que bloquean la creencia en las guerras cósmicas y coronianas de Dios, o los que la ocultan sobre los medios de comunicación de los mundos, o los que ocultan deliberadamente el número de infectados y víctimas mortales del coronavirus a causa de su altividad y arrogancia. No y nunca encontrarán fuera de Dios quien los proteja ni quien los defienda. Lo que nos obligó a escribir esta declaración es el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden su visita a Arabia Saudí para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es que sé de Dios con certeza que exterminó al príncipe heredero Mohammed bin Salman?
mediante el firme COVID de la muerte, que le metió en estado de coma y una muerte clínica al principio del asunto. Entonces, ¿dónde está Mohammed bin Salman para encontrarse con Joe Biden, mientras él y su padre rey Salman están ya muertos? No sé si tuvo lugar el tercer signo de refuerzo con la muerte de Khalid bin Salman, viceministro de Defensa, o todavía está por pasar, puesto que no se sometió al mandato de Dios para asignar como rey sobre ellos al que nosotros habíamos elegido para ellos, el príncipe Mut'ab bin Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Así pues, que aleje Khalid bin Salman la sólida estratagema de Dios sobre él si puede. Dado que la exterminación de Khalid bin Salman es un suceso inevitable, no y nunca encontrará para él fuera de Dios quien le proteja ni quien le defienda, por causa de su fitna de los montajes falsos para dejar sin efecto a los signos de exhortación y de lecciones para los mundos. Y no creo que Khalid bin Salman volverá en confesión a Dios, su Señor, para pedirle la guía a su corazón. Más bien, lo veo como su hermano Mohammed bin Salman de los criminales arrogantes, y muchos de ellos de entre los líderes ejecutivos criminales de entre los países árabes y no árabes son como ellos en términos de derechos humanos. Que mueran de su ira donde quiera que estén en los mundos. Mi Señor es omnisapiente y conoce bien lo que encierran los pechos, y hacia Dios vuelve el asunto de todas las cosas. El siervo y califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.